Muy bien, vamos al último video. Acá presentamos el último de los movimientos que vamos a ver, que se llaman compresiones o alargamientos verticales. Una vez más partimos de nuestra vieja conocida función f de x igual a x cuadrado, y lo que proponemos ahora es graficar la misma función haciendo o viendo que multiplicaste por 3 el x cuadrado. Entonces, yendo a la gráfica, se puede visualizar que cuando vos asignes valores a la x, lo que va a pasar es que una vez que termines de calcular el término de x al cuadrado, vas a tener que multiplicarlo, en el caso de la función g, por 3. Entonces, cada uno de los valores que vas a tener en la imagen es el triple del valor que obtuviste en f. O sea, si acá valía 4, ese 4 después va a multiplicarlo por 3 y va a dar 12. En 1 va a dar 1 al cuadrado, por 3 va a dar 3, bueno, y etc. Entonces hay una proporción de 3 valores a favor del g. ¿Eso cómo se va a visualizar en la gráfica? Como si hubiera un estiramiento vertical. Es como si para cada mismo valor de x, esta función está mucho más arriba en sus imágenes. Es como que se va a identificar como si, en el caso de la parábola, estaría cerrándose sobre el eje y, en este caso. Una vez más, eso es algo que podemos generalizar. Dada una función, si vos multiplicás la función por una constante, toda la función, afectás los valores de y de la función, de forma tal que si es positivo, se obtendrá un estiramiento vertical en el caso en que la constante sea mayor que 1, o una compresión, o sea, se comprime verticalmente, si k es un número que está entre 0 y 1. No hablamos del k positivo porque ya dijimos que pasaba si lo multiplicás por un número negativo. Si lo multiplicás por un número negativo va a haber una reflexión respecto al eje x, que es el movimiento que explicamos en el video anterior. Entonces vamos a los ejemplos. Tenemos por ejemplo acá la función que sería, vamos a la primera de todas, raíz de x. Si a raíz de x se te ocurre multiplicarla por 3, y lo que va a pasar es que cada uno de sus puntos se va a triplicar en este caso. Entonces este punto que estaba acá, que estoy señalando, ahora pasa a estar, estaba en 1, porque la raíz cuadrada de 1 es 1, y ahora pasa a estar a 3. Es como que se triplicó el valor de su imagen. Y eso pasa para todos los puntos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 es 2. Bueno, al multiplicarlo por 3 ahora va a dar 6, obviamente. Entonces es como si la función, como dije recién, se cerrara o se pegara más al eje y. Eso es el estiramiento vertical que decimos que sufre la función ahora que lo multiplicaste por una constante positiva mayor que 1. Por ejemplo, veamos otro caso. Tenemos esta función. Esta función es una función polinómica, que todavía es el próximo tema que nos toca ver. Y si la misma función la multiplicas por un medio, entonces va a sufrir una compresión. O sea, se va a comprimir en el sentido de que cada una de sus imágenes se va a ir a la mitad. Nótenlo. Por ejemplo, a ver, para que se pueda ver bien, vamos a señalar, por ejemplo, no sé, este punto de acá, y vamos a tratar de seguir el renglón, o sea, el cuadradito donde está, y señalarlo más o menos, sería por acá este punto. Y notemos que, por ejemplo, el punto A está en las coordenadas 2,31 del eje X, o sea, por acá, y 7,02 del eje Y. En cambio, el otro punto, bueno, no le pegué exactamente igual, pero está aproximadamente ahí, es la mitad en su imagen, o sea, la idea es que quería que caiga el mismo valor de X, es la mitad, el punto, la imagen, que la que tiene el punto A. ¿Y eso por qué pasa? Porque un medio actúa sobre la función comprimiéndola. ¿Eso pasa para ese punto? No, pasa para todos los puntos de la gráfica. Obviamente los ceros los comparten las funciones, porque cuando esta función tenga una raíz y valga 0, esta va a ser lo mismo. No puedo comprimir más el 0, a eso voy. Pero en todas las imágenes donde no sea 0, los valores se van a estar yendo a la mitad, exactamente. Bien. Entonces, esto es algo para tener en cuenta, y vamos a ir a nuestro último movimiento, que se va a llamar compresiones o alargamientos horizontales. Si ya se dieron cuenta cómo viene la mano, en todos los movimientos que presentamos, es como que dimos la comparación de cómo se puede afectar los valores de la imagen de una función y cómo se afectan los valores de su dominio.
que es cuando le haces algo a la x. Este es uno de esos casos. Una vez más partimos de la función y igual a x cuadrado y afectamos directamente los valores de la x como multiplicándolo por 2. ¿Sí? No es que multiplicamos por 2 toda la función, multiplicamos por 2 nada más la x y eso es lo que le vamos al cuadrado. Presentamos acá dos tablas y vemos que, por ejemplo, en menos 2, esta función, la función f da 4. La función g, en cambio, en menos 1 da 4. Es como que en este caso se comprimió a la mitad, pero no fue el valor de y lo que se comprimió, sino el valor de x. O sea, si yo acá necesitaba reemplazar el menos 2 para que dé 4, acá necesito reemplazarlo en menos 1 para que dé 4. La función f menos 1 da 1. En cambio, la función g, que es afectamos el valor de x multiplicándolo por 2, en menos 1/2 da 1. Y así pasa con todos los valores. Entonces, ¿qué pasó acá? Y bueno, una vez más pasó todo lo contrario que pasaba con el movimiento vertical. Si multiplicas por 2 a la variable independiente, a la x, lo que haces es provocar una compresión horizontal. Es como que la función otra vez más se pegara más hacia el eje y, o se comprimiera, o se fueran a la mitad los valores de x. Entonces, eso es algo que va a valer siempre, para cualquier función, dada una función conocida. Si vos los valores de x los multiplicás por una constante positiva, se obtendrá que si lo vas a estar comprimiendo, si esa constante es mayor que 1, y lo vas a estar estirando en el caso de que esa constante esté entre 0 y 1. Vamos a los ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos la función, bueno, la que pusimos ahí, x cuadrado, y vemos que si donde está la x pones 2x al cuadrado te va a quedar 4x cuadrado. Y el efecto va a ser que la función, digamos, se va a comprimir o se va a tender a pegar hacia el eje y. No se llega a visualizar, pero la idea es que este valor que estaba acá, antes lo tomaba en 2 y ahora lo va a tomar para el valor 1. ¿Sí? Si uno lo ve así, en esta función, como pasó en una lineal de otro video, es como que desde este punto de vista se podría pensar como si fuera una compresión horizontal o un estiramiento vertical. Así que no es el mejor ejemplo ese, pero sí es algo que está pasando. Veámoslo acá, por ejemplo, con la función trigonométrica seno. Ya la habíamos presentado, la habíamos nombrado, igual la tenemos que ver, pero la idea es, esa función la gráfica se llama senoidal, tiene esta forma. ¿Y qué pasaría si multiplicás por 2 la x? Bueno, por lo que dijimos recién, al multiplicar por es lo contrario que pasaba con el movimiento vertical. Como multiplicaste por un número más grande que 1, esta función va a tender a comprimirse todos los valores. O sea, si este valor estaba dando para un valor de x, ahora ese mismo valor lo va a dar en la mitad. Fíjense, este valor para un x dado ahora da a la mitad. Es como que la función se hubiese achicado, se hubiese comprimido horizontalmente. Cada punto que estaba a una distancia en x ahora se fue a la mitad. ¿Y qué pasaría si al contrario lo multiplicás por un número que esté entre 0 y 1 a la x? Con respecto a la verde, por ejemplo, por un medio, y bueno, se va a estirar. Horizontalmente, este punto que estaba dando para un valor de x, ahora va a pasar a darlo en el doble del valor de x. Dicho de otra forma, por ejemplo acá, esta función, a ver, daba 0 en un valor que era, ¿cómo decirlo? Esta función estaba dando 0 en un valor que era 3, algo, y ahora ese valor se duplicó y se fue a 6, algo, en la nueva función que es la marrón. O sea que afectar los valores de x tiene un efecto contrario. Si lo multiplicas por un número más grande que 1, comprime. Si lo multiplicas por un número más chico que 1 y mayor que 0, eso estira horizontalmente. Bueno, por último vamos a verlo en esta función, donde una vez más repetimos lo que dijimos en el video anterior. Cuando vos decís que afectás los valores de x, no es que tenés que afectar una sola x, tenés que afectar todas las x. Entonces, intercambiar acá la x por 2x significa intercambiar cada una de las x por 2x. Acá va a quedar 2x, la nueva función. Acá 2x al cuadrado va a ser 4x cuadrado. Acá si en lugar de la x pongo 2x va a quedar menos 4x. Y lo que va a estar pasando una vez más es que como
a la x la multiplique por un valor más grande que 1, la función se va a estar comprimiendo. En el sentido que, por ejemplo, este punto, y ahora recuerden que queremos analizar los valores de x. Un poquito más abajo. Bueno, no se puede. Pero digo, ese punto y este, oiga, esperen un segundo, y este de acá, oh, come on. Y ese, vamos a llamarlo ese, a ver. Bueno, no me quiere GeoGebra. Bueno, pero este punto de acá vamos a ver las coordenadas de x. Estamos hablando del punto A. El punto A está en, ¿dónde estás? En las coordenadas de x 2,4, este de acá. Y lo que pasó fue que como lo multipliqué en la función por un número que era mayor que 1, para la función gris, la coordenada de x se fue aproximada, se tiene que haber ido exactamente a la mitad. Lo que pasa es que yo no señalé bien el punto. Pero eso es lo que estuvo pasando acá. Bueno, espero que se haya entendido el video. El PowerPoint lo voy a subir junto con los videos y voy a dar una actividad para practicar esto, para que puedan hacer un gráfico aproximado en hoja y puedan a partir de ahora usar estas técnicas en todas las clases que nos tocan por ver. Así que los saludo, nos estamos viendo chicos, chao.